Hoy en Hablando de Deportes y complaciendo peticiones y complaciendo a amigos del canal, incluso, incluso algunos amigos del club, amigos del señor Jorrón, amigos jorroneros, eh, quiero rendirle honor a una figura grande del montículo cubano de todos los tiempos, no solamente de Camagüey o de la región aramontina. Era una sola provincia, Camagüey, y no existía Ciudad Ávila, caballero. De los grandes, grandes de verdad de todos los tiempos y de los más veloces de todos los tiempos. Entonces, eso voy a hablar ahora. Yo voy con el gran Juan Pérez Pérez, el rey de la velocidad, el rey de los ponches, el rey de los no hit, el rey de los no hits, no run de la pelota cubana. En toda su historia, en cualquier béisbol de la pelota cubana. Juan Pérez Pérez, lamentablemente ya fallecido, falleció el 17 de octubre de 2013, lo recuerdo como si fuera ahora, yo estaba aquí y lamenté mucho porque fue igual de los que no pude conocer, de los que no pude entrevistar. Repito, murió de problemas cardíacos, un infarto, joven, a los 62 años, el 17 de octubre del 2013. No voy a decir que en su natal Camagüey, porque con él pasa algo muy curioso. Nació el 18 de septiembre de 1951, pero en muchos reportes y lugares aparece que nació en Camagüey. Sin embargo, en los archivos que yo tengo de la época de los años 70, incluso en una mini síntesis biográfica suya, en el año 1975, fijaba que nació en Santa Clara, Las Villas. Y hay un amigo que me confirma eso, que nació en Santa Clara, Las Villas, como Oscarito Romero. Un saludo para ti, Oscarito. Y que después, no sé a qué edad, muchos amigos aquí lo podrán decir, recuérdense que esto era para intercambiar, para compartir ideas, para chatear, para que me aporten, para nutrirnos todos, no solamente yo, no ustedes de mí, sino yo de ustedes. No sé en qué edad, si es cierto que nació en Santa Clara, Juan Pérez Pérez se mudó para Camagüey. El hecho es que ya a los 12 años estaba en Camagüey porque ahí empezó en la Navy. Y bueno, a partir de ahí empezó una carrera meteórica. Siempre se destacó por su velocidad, por ser ponchador, un fenómeno. Hablamos de Mael Rodríguez, claro, Mael Rodríguez es un súper fenómeno en su época, pero este es el Mael Rodríguez de los años 70, del 70 al 76, que fue su etapa dorada, su etapa cumbre, fue el Mael Rodríguez de la en Cuba. Y reitero, de Juan Pérez Pérez, el hombre de los apellidos comunes de las rectas no comunes, supersónicas. Era eso, el tipo de la velocidad terrorífica, pero no solamente en las rectas, sino también en las curvas rápidas y sliders. Ese era su repertorio. Muy rápido. Repito, habría que ver cuándo tiraba en la recta, pero cuándo tiraba en las bolas de rompimiento, en esa curva corta, rápida y en esas sliders o sliders incipientes. Habría que ver. Y es que, bueno, en Cuba las estadísticas ya sabemos, pero en ese equipo Cuba, 6-0 con 5 de echada, pero es que en 61 innings, en los 3 eventos oficiales, dio 71 ponches. Alto, era alto. En Cuba no había pitches muy altos en ese periodo. 1,85 centímetros, 6'1". Delgado, 75 kilogramos. Eso se me fijo en la fecha suya, en la fecha dentro del equipo Cuba, en el año 1975. Juan Pérez Pérez tiró 2 no-hit no-run cuando era juvenil. Debutó en series nacionales con 18 años. Pichó consecutivamente 9 temporadas. Pero es que ya en la nacional 70-71 era uno de los grandes multiculistas del país. Y no por gusto, ya desde el 71 estaba en preselecciones del equipo Cuba y fue a algunos eventos internacionales. A los eventos internacionales que fue con miembro de la preselección nacional o del segundo equipo. En aquel momento no era fácil hacer el grado para el equipo final.
Así fue en 1971 y en 1972. Su etapa más dorada dentro de ese periodo de 70-76 fueron 3 años: 1973, 1974, 1975, donde sin discusión estaba entre el 1 y cuando más el 3. Los que más decían competencia en ese momento eran el gran Braulio Vinay, Julio Romero, punto. Y habían grandes lanzadores. El mismo Querito Romero, Lázaro Santana, Gaspar Legón, Rolando Macías y muchos. Changa Mederos, muchos lanzadores. En Oriente ni hablar otros. Pero Juan Pérez Pérez, ese y Roldán Guillén, incluso más que Vinay, incluso más que Huelga, eran las pistolas más rápidas de Cuba. No sé si nos quedaremos con esa incógnita. Aquí lo he dicho, lo he comentado, he hablado con Querito Romero, lo hablé a distancia con Lázaro Santana, lo volveré a hacer con Rolando Macías, con Gaspar León. No sabemos cuánto tiró Juan Pérez Pérez. Por eso me gustaría que gente como Servio Tulio Borges y Miguel Valdés, Miguelito, tal vez sí sepan cuánto tiraba Juan Pérez Pérez. ¿Y por qué? Porque esos años del 71 al 76 y sobre todo los años 73, 74 y 75, cuando Cuba estuvo en México y estuvo en Japón, por ejemplo, en el 74, ahí se tiene que haber medido la velocidad con las pistolas afuera, que repito, siempre tengo que decirlo, las pistolas afuera medían 4 millas más que las pistolas que habían en Cuba en los años 70. Yo creo que en los 70 no había ni pistola en Cuba, porque el, el primer indicio de pistola que hubo en Cuba fue a partir de 1980. Y repito, marcaba 4 millas más. Pero no es muy descabellado decir que seguramente las rectas de Juan Pérez Pérez eran de 97 millas y más. Probablemente tiraba 100. No sabemos. Sería bueno, repito, que Miguelito Valdés y Borges, si tienen ese dato, lo den. Ya hay otras personas que están muertas que no lo pueden dar. Pero ese control yo sé que se llevaba en el equipo Cuba. Seguramente en ese periodo se llevaba. Pero de que era la pistola más rápida del equipo Cuba, era la pistola más rápida del equipo. Y una de las dos del país. Y bueno, superestrella. Caballero dio 2 no-hit run en la etapa juvenil, pero dio 2 no-hit run en series nacionales. El único. Aquí en Abreu, que en paz descanse recientemente, los tiró consecutivos, sí, pero tiró 2. Rogelio García, en la época de las aluminio y selectivas, lo hizo 2 veces. Maher Rodríguez, un juego perfecto incluido, lo hizo 2 veces, más recientemente, claro. Pero Juan Pérez Pérez lo hizo 3 veces. Y luego lo hizo en el equipo Cuba, pues sexto en hacerlo en campeonatos mundiales y primer cubano, el 29 de noviembre de 1973 contra el equipo de Venezuela. La Habana, Cuba, 1973. Estadio Latinoamericano. Se inaugura el 21º Campeonato Mundial de Béisbol de González Guerra, presidente del Comité Olímpico Cubano y miembro del COI, tuvo a su cargo las palabras de bienvenida. Juan Isa, presidente de la Federación Internacional de Béisbol Aficionado, con breve alocución, inauguró el 21º Campeonato Mundial. Americano, Cuba y Venezuela. Emocionante demostración, 0 hits, 0 carreras. Autor, Juan Pérez Pérez. El veloz camagüeyano se convierte en el primer lanzador cubano que logra la proeza en campeonato mundial. Pero bueno, ¿cuáles eran las características de Juan Pérez Pérez? No era tan bolón como usualmente lo son los pitches ponchadores y supersónicos. Es una recta aterradora. A mí me contaba Pedro José Rodríguez Cheito, Antonio Muñoz, Armando Capiró. Principalmente esos son los que me han comentado. He hablado con otros, hablé con Sisto Hernández, hablé con Héctor Olivera, con Sitio mismo, que Juan Pérez dicen que te echaba el bate para atrás. Cuando te daba, te echaba el bate para atrás. Y que, por ejemplo, aquí van a ver imágenes un poquitas de ese juego de no hit no run contra Venezuela en el Estadio Latinoamericano el 29 de noviembre de 1973, pero hay imágenes también de la echada que le dio a México en los Panamericanos, precisamente en México, en octubre de 1975. Y tú ves en el video, es película, tiene mala calidad, pero por suerte tengo eso, y lo comparto con ustedes. Y tú te ves como le echan el bate para atrás, como le tiraban, no solamente atrás a la base, sino que cuando le daban el bate, y la pelota iba para atrás, el bate iba para atrás. Yo sé que el nivel, el amor no era el nivel de él, él era tope, él era el nivel grande liga. Esos peloteros mexicanos, venezolanos no tenían ese nivel, pero los de Cuba sí lo tenían.
y le dio no hit no run en 1973 y le dio no hit no run, el primero que iba en series nacionales, el 22 de febrero de 1973 al equipo Serrano en el Cándido González, 7-0. En la siguiente serie nacional, en la 13 serie nacional, en el Guillermo Moncada se lo dio a Oriente, 1-0. Eran juegazos. En el Guillermo Moncada, el citado. Pero es que en el año 75, el 19 de enero de 1975, en la 14 serie nacional, él pichando ya por Ganaderos, anteriormente pichaba por Camagüey, 2-0, un duelazo. Y Citricultores ese año era considerado el equipo más ofensivo de la serie nacional. Y 2 no hit no run. Ya le digo, 2 en juveniles, 3 en series nacionales y 1 en el equipo Cuba en un mundial. Entonces, evento del equipo Cuba, Patio, aquí les podemos chatear y ponerle más estadística a ver. Hablo de eventos oficiales y no oficiales. Series del Caribe, topes, giras, y bueno, participó en 3 campeonatos oficiales de primer nivel, que es la Serie Mundial de 1973 en La Habana, los Centroamericanos de Santo Domingo en 1974 y los Panamericanos de México 75. En ellos tuvo balance de 6-0 y de los 6 juegos ganados, 5 de echada. Y es que eso igual era el rey de la echada. Señores, pichó 1.300 innings, poco más de 1.300 innings, y dio 974 ponches. Es un crimen que no ha llegado a 2.000 ponches, pero es que tampoco lleva sin victoria. Tuvo balance de 89-58, que quedó a 11 de las 100 victorias. Es una pena de verdad. Porque Juan Pérez Pérez fue un ave fugaz. 6 grandes temporadas y la primera de novato, ok, no fue tan destacada, y las últimas 2, evidentemente, ya estaba lesionado del brazo. No he podido precisar el momento justo de la lesión, pero evidentemente fue en el año 76, entre la selectiva y la nacional. Y no hizo el equipo Cuba a Mundial de Cartagena, y eso es algo sintomático. Cuando aquel equipo Cuba, tú no lo hacías todos los años, en el picheo sobre todo, había años que entrabas y salías. Pero evidentemente ahí probablemente eso fue lo que ocurrió, que no hizo el grado al Mundial de Colombia, de Cartagena, por problemas ya a lo mejor en el brazo. Porque la siguiente serie nacional y temporada, la 76-77, pichó poco y evidentemente tenía problemas en el brazo lanzar. Ya eran públicos y notorios para la serie nacional 77-78, a tal punto que pichó muy poco, ya con la nueva estructura, con la nueva división política administrativa, pichando por Camagüey provincia, la provincia actual, y no hizo grado para la selectiva. O sea, al final solamente estuvo en la serie de los 10 millones y en las 3 primeras series selectivas. Campeón con los camagüeyanos en el 77 y había sido campeón en la serie nacional 75-76 con destaque verdadero. O sea, lo logró todo en el béisbol cubano, menos llegar a marcas de por vida, porque duró poco. Lamentablemente, dejó el béisbol cuando no había cumplido 27 años y estuvo 4 largas temporadas sin pichar. De hecho, nunca se pensó que fuera a regresar. Yo no lo vi en aquella etapa, pero sí lo vi en su regreso. Y tengo los recortes hechos por mí en ese momento de Juan Pérez Pérez, porque yo lo escuchaba por las personas mayores que yo y por la prensa, lo que se decía, lo que se escribía. Y crecí con el mito y la leyenda que era verdadera de Juan Pérez Pérez, el supersónico, el rey de los ponches, el rey de las lechadas, el rey de los no hit no run. Pero ya, su regreso fue pálido, pichó la Nacional en 1982, 1983, incluso en otro rol de relevista intermedio. Estuvo en la selectiva del 83, al final solamente estuvo en 4 selectivas, la serie de 10 millones y 11 series nacionales. Con una temporada más, estando en su época dorada, una temporada me refiero a nacional y selectiva, hubiera llegado a las 100 victorias, porque él promediaba eso por campeonato, 11 victorias por campeonato. Y es una pena. Y le faltaban 26 ponches, caramba, yo no sé si, pero nada. Pichó la serie nacional 83-84 y se retiró. Joven, pero ya es que estaba mal de brazo. Se retiró con 32 años. Uno de los grandes desperdicios del béisbol cubano, del montículo cubano, de esta pelota de series nacionales. Y no me refiero solamente a Grandes Ligas, de eso ni hablar.
sino hasta dentro de ese béisbol, como se perdió un talento como ese. Una historia muy grande. Está entre los 5 primeros que menos le han bateado, entre los más ponchadores en cuanto a bateadores enfrentados, en cuanto a dar strike, a dar ponches, a propinar lechadas, a ser dominante. Los bateadores, los grandes bateadores, lo respetaban. Y eso no es un mito que no, me decían que se acostaban temprano cuando sabían que Juan Pérez Pérez iba a pichar al día siguiente. ¿Este contrabate de madera malo, Pablo, aquellos muy malos, pero son estos de ahora? ¿Que contrabó la muerte? Sí, es verdad, pero era el mejor. De hecho, fue elegido entre los 10 atletas del año en Cuba en 1973. ¿Por qué? Por lo que hizo en la temporada en esa nacional 72-73, en el campeonato mundial y en todos los eventos anteriores. En el 74 igual estuvo en los centroamericanos, pero estuvo en los 2 topes con Japón, tanto en Japón como en la gira que hizo el equipo japonés por Cuba. Una historia muy grande. Recientemente Panchi comentaba que aunque después de retirado estuvo de entrenador en Camagüey y eso, y tuvo 2 misiones esas en el exterior, Panchi, el hijo de Selena González y Reutilio, un saludo para ti, nos hizo una anécdota muy buena de cómo Antonio Muñoz, eso por allá por el año 97, 98, tuvo que interceder para que en Camagüey le abrieran un vale permanente para almorzar, porque ni eso tenía para almorzar en el estadio. ¿Qué les puedo decir? Pero reitero, un pitcher súper dominante, usaba el número 19 en series nacionales, el 30 en el equipo Cuba, el 19 en el equipo Cuba era Wilfredo Sánchez, recuerden eso. El promedio ganado perdido buenísimo, el promedio de carreras limpias buenísimo, bueno, por debajo de 2 carreras. Es una pena realmente la lesión que tuvo. Gaspar León me habló de ella, Oscarito Romero también, pero de que era el que más duro tiraba en Cuba, era el que más duro tiraba en Cuba. Repito, a Binén le marcaba 93 millas con 33 años en 1980. Y me dicen siempre todos que él tiraba más rápido incluso que Braulio Binén, que no por gusto le pusieron el meteoro de la Maya, ese de los años 70, en que yo no vi. Yo vine a ver a Binén de 32, de 33 años no adelante. Era supersónico. Y Japón, en el año 80, que es lo que me consta, le marcaban 93 millas a Binén. ¿Cuánto hubiera tirado Juan Pérez Pérez? Hubiera tirado 100, pero de seguro 97. Ahora me dicen, no, 97 no es mucho, todo el mundo tiene 97. No. Ahora marcan 100 millas, pero ya la medio plie de roja. Un saludo para ti, mi hermano. Nos ha contado que son 5 millas. La forma de medir son 5 millas más que el plan. O sea, esas 100 millas ahora son 95. Y en Cuba, cuando eran 93, eran 97. Entonces, las tiraba o no las tiraba. Y estamos hablando de hace 50 años atrás. No es igual. Y sirva esto de homenaje al mítico Juan Pérez Pérez, el rey de los no hit, no run del béisbol cubano. Un grande por siempre. Suscríbanse al canal, comenten, den like, aporten temas, aporten ideas y activen la campanita para que lleguen las notificaciones. Te iremos con entrevistas, con esquinas calientes, con entrevistas cara a cara, con programas hablando de deporte. Seguimos, que el canal va bien, gracias a ustedes. Y por favor, únanse al Club Amigos Honroneros, al Club Amigos del Señor Honrón. Un abrazo, los quiero. Cuídense. Que viva Cuba, que viva el béisbol.